Volvemos enseguida porque la actualidad manda y nos tenemos que ir hasta la sala de usos múltiples del Ayuntamiento de Marbella, donde comparecen en estos momentos tanto la alcaldesa de la ciudad, Ángeles Muñoz, como la directora general de Turismo, Laura de Arce, para hablar de la próxima participación de Marbella en la World Travel Market. De comunicación, también por supuesto el estar acompañada, flanqueada por dos de los directores generales en fin, que más tienen que decir en esta rueda de prensa. Laura, como directora general de Turismo y además muy volcada en todo el diseño dentro del ámbito de la ciudad de Marbella, y de manera muy particular Rubén, hablando y teniendo como objetivo en Londres también la promoción de uno de nuestros enclaves como es San Pedro, y trabajando de manera conjunta, porque aquí vamos a defender un destino importantísimo en la mayor feria turística a nivel internacional, la Feria de Londres, por el mercado británico, por lo que supone, por las circunstancias además en torno al Brexit, por la captación que tenemos que hacer en torno a un tipo de turista que tiene muchísima vinculación con nuestra localidad, y por lo tanto vamos a hacer, yo creo que una gran apuesta. Una apuesta que hemos intentado rentabilizar al máximo, porque volvemos a ir, en este caso de la mano con el Patronato de Turismo, o sea, el stand que tiene el Patronato de Turismo de más de 500 metros, 550 metros, es un gran stand donde nos permite estar de manera muy presente, muy visual la ciudad de Marbella, sin tener que aportar ni tener que desembolsar una cantidad tan importante como la de tener un stand propio. Entendimos que esa opción era la que mejor se podía rentabilizar en cuanto a trabajo, y así lo hemos hecho. Creo que van a ser días de muchísima afluencia, muchas citas, una agenda muy clara, muy marcada, y vamos con la ilusión de seguir posicionándonos como lo hemos venido haciendo hasta ahora en un mercado, el británico, que es, como les decía, muy importante. Es cierto que nuestros datos de recuperación, el tema británico ha sido evidente, o sea, este año 2022, y le daré algunos datos ahora, ha sido un gran año dentro del ámbito turístico, y fundamentalmente pues el mercado británico ha tenido mucho peso. Nos posicionamos como uno de los más importantes destinos tras la pandemia. El objetivo que llevamos en esta nueva edición, evidentemente, es seguir teniendo mayor rentabilidad por turista que nos visita y seguir ampliando el número de días de los turistas que nos visitan. Esos dos datos son esenciales para nuestro destino, el que gasten más y el que se queden más días, y eso es lo que estamos haciendo y eso es lo que se está consiguiendo. De ahí los datos tan importantes que nos hacen tener un crecimiento espectacular con respecto al año anterior y prácticamente posicionarnos en las mismas cifras del 2019, y eso creo que es un salto cualitativo muy por encima de otros destinos que son competidores directos nuestros, y por lo tanto estamos satisfechos de ver cómo algunas de las actuaciones que se han ido haciendo fundamentalmente en el mercado británico han dado muy buen resultado. Nosotros, como saben, firmamos un convenio de colaboración para la promoción de nuestra ciudad con Fox Comunicación, que tiene un impacto mediático de más de 58 millones de personas. Es cierto que afortunadamente en este año 2022 hemos complementado, habiendo sido elegidos segundo mejor destino europeo para visitar en 2022 y destino más exclusivo. Hemos tenido también un impacto que solamente lo que le hubiera costado a la ciudad de Marbella traducido en euros hubiera sido 2,3 millones de euros. O sea, hemos tenido un impacto mediático en las mayores plataformas, en las mejores y en las más especializadas revistas del sector turístico. Hemos tenido muchísima presencia como Marbella, reivindicando la excelencia, la calidad que tiene nuestra localidad. Y en este momento, bueno, pues como saben, se está focalizando de manera también específica, y aunque nosotros, como les decía, pues tenemos muy claro cuál es el sector, ahora mismo el tema de los nómadas digitales, que son aquellas personas que pueden residir donde quieran, porque tienen la oportunidad, estando conectada a la red, de tener la oficina allí donde decidan vivir. Esta es una campaña que hay fundamentalmente dos, o sea, nosotros no tenemos que hacer mucha campaña, tenemos unas condiciones maravillosas, con lo cual el tema del turismo energético, donde se valora
que el coste de la vida en lugares mucho más cálidos, mucho más agradables, que no tienen ese frío polar y que por lo tanto el coste de lo que puede suponer unas vacaciones o incluso el coste de una temporada residiendo en nuestra localidad es pues el más económico posible y por lo tanto tiene esa rentabilidad. Como les decía, los nómadas digitales, que creo que la ciudad se vende por ella sola, pero vamos a seguir insistiendo para que hagamos también un reclamo y, por supuesto, no podemos olvidar algo que para nosotros es fundamental. El próximo año tendremos, a principio de septiembre, tendremos la Solheim Cup. Solheim Cup del 2023, que es uno de los mayores eventos deportivos a nivel mundial, donde precisamente en Gran Bretaña, donde el turismo de golf y donde la práctica del golf es pues algo que está muy interiorizado entre aquellos que nos visitan, va a suponer un antes y un después. Creo que tenemos que aprovechar el enorme esfuerzo económico que está haciendo toda la Costa del Sol, también Marbella, el esfuerzo que están haciendo todos los campos dentro de la inversión que tienen que hacer para mejorar sus instalaciones, las diferentes competiciones que hay previas y además, y de manera muy evidente, tendremos en el mes de abril, tendremos un torneo, una convención importantísima. Estamos hablando de la convención de la Asociación Internacional de los Turoperadores de Golf. Es la primera vez que se hacen una convención como tal, lo hacen aquí en Marbella y por lo tanto tendremos a las mejores agencias en cuanto a turoperación relativas a golf y también en cuanto a los propios deportistas, y teniendo la antesala de la Solheim Cup pues todavía con mayor motivo. Yo creo que es uno de los atractivos que tenemos que decir, a la vez que tenemos que hablar de la renovación clara y de la apuesta evidente que han tenido nuestro sector hotelero, nuestra planta hotelera, para poder dar pues las mejores condiciones y subir un estándar de calidad con total seguridad. Como les decía, esa campaña de turismo energético, que también vamos a ir de la mano de la propia Tour España y en este caso con Andalucía, es una campaña que vamos a lanzar, que vamos a extender además por todo el norte de Europa. No solamente lo haremos, empezamos en Inglaterra, pero lo extendemos en el norte de Europa para potenciar sobre todo nuestro destino en los meses de invierno y, como les decía, el teletrabajo, que es otro de los atractivos que tiene nuestra localidad, porque entendemos que nuestra magnífica oferta dentro del ámbito gastronómico, dentro del ámbito de ocio, o sea, nos sitúa y nos posiciona como uno de los destinos fundamentales. De ahí que vayamos a mantener todas las reuniones pues con las mayores plataformas de pues tanto Booking, Expedia, que sí, es habitual que nos veamos además con ellas, concretamente en Londres tenemos siempre reunión con ellas y será uno de los, bueno, pues yo acudiré, yo estaré el día 9, empieza, que es lunes, estaremos todos, ellos alargarán un poquito más, el 6 empieza. ¿De 6 a 9? Sí. De 6 a 9. El 6 volamos, ¿no? El 6 volamos, sí. Empieza el 7 y yo volveré, yo el 9 estaré ya aquí porque, bueno, solamente estaré el 7 y el 8, pero ellos sí estarán durante toda la semana, volverán probablemente el viernes para poder continuar y tener una agenda de trabajo volcada en lo que les decía, ¿no? Yo, para dar algunos de los datos, para que vean lo importante que ha sido este año el sector turístico, ¿no? Hasta septiembre el número de visitantes en nuestra ciudad ha sido de 562.000 visitantes. Fíjense, el pasado año completo, estamos hablando de hasta septiembre, no incluido septiembre, hasta septiembre. El año pasado 483.000. O sea, estamos hablando de que prácticamente un 20% más este año a lo que llevamos, o sea, a septiembre, un 20% más que todo el año 2021. El 2019 fue aproximadamente unos 760.000, es a lo que tendemos, a llegar a esa cifra. O sea, nos vamos a aproximar mucho a la cifra del 2019, pero claro, comparado con el 2020, que fueron 220.000, o el 2021, que fueron 483.000, el 2022, pues son unas cifras muy importantes, muy potentes, que ha supuesto muchos puestos de trabajo y, por lo tanto, estamos encantados de asumir no solamente ese número de visitantes, sino que en el 2022 también llevemos, hasta la fecha, hasta septiembre,
más de 2 millones de pernoctaciones, con una ocupación acumulada en el 2022 de un 67%. Tan solo nos separa 2 puntos del 2019, o sea que creo que en cuanto a ocupación es fundamental. Hemos tenido muy buena ocupación y hay un dato importantísimo. El dato es que, debida cuenta de la inversión que han hecho toda nuestra planta hotelera precisamente para mejorar, y en tiempos de pandemia fue fue muy clara la inversión que se hizo dentro de nuestro sector turístico. El precio medio de la habitación en el 2019 era de 107, en el 2022 de 150. Estamos hablando de que el índice, el marcador que tiene como referencia los ingresos por habitación, este año, en el 2022, es de 104, el año 19, 77. Estamos hablando que el RevPAR, que es precisamente pues ese indicador, ha batido todos los récords y todos los meses. Todos los meses del 2022 el indicador ha sido el más alto de toda la serie histórica, de nunca. Creo que, datos así, primero, dan una idea de que la política que se está siguiendo dentro del ámbito turístico por parte del Ayuntamiento de Marbella, de la ciudad de Marbella, de manera conjunta además, no es solamente la Administración y el ámbito privado, es la acertada en cuanto a la dirección. Nosotros nos hemos centrado fundamentalmente en un sector donde, ya digo, somos muy competitivos, que es el sector de la excelencia, el sector de la calidad. Creo que los resultados están ahí porque las inversiones que se están haciendo, y ahora estamos viendo cómo el resto de nuestra planta hotelera sigue invirtiendo muchísimo en mejorar sus instalaciones, y que tenemos además a nivel gastronómico, a nivel de ocio, se está subiendo la calidad de manera permanente. Ahí están los resultados. Hace que el gasto medio de los turistas sea mayor, que la estancia media de los turistas sea más larga y, por lo tanto, que la rentabilidad turística para la ciudad sea mucho más importante. Así que esperemos venirnos, como hemos venido en otras ocasiones, con buenos acuerdos de Londres y, sobre todo, con el firme propósito de que un mercado fundamental para nosotros, como es el británico, se siga afianzando. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues ahí estaba la comparecencia de la alcaldesa de la ciudad. Recordamos que es además quien lleva las competencias de turismo, acompañada de la directora general de turismo en Marbella, Laura de Arce, y también, en este caso, Rubén Sánchez, de la tenencia de la alcaldía de San Pedro de Alcántara, para hablar de esa próxima presencia de Marbella en la World Travel Market de Londres, donde ya han escuchado, la Solheim Cup será gran protagonista y será quizás el gran atractivo que Marbella va a presentar en esa Feria Internacional de Turismo de Londres. Cambiamos de asunto porque hoy es 3 de noviembre y hoy es el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, y donde, desgraciadamente, estábamos mirando aquí unos datos que ofrecía el primer informe mundial de bullying realizado por la ONG internacional Bullying Sin Frontera, donde España encabeza la lista europea en casos de acoso escolar. Bueno, pues se habla mucho, pero no, hay que ir a la raíz del problema. Y queremos hablar de esta situación con la Asociación Española para luchar contra el acoso escolar. Y vamos a tener la oportunidad, en este caso, de hablar con Diana Díaz, que es una de las integrantes de esta asociación. Lo hacemos a través de la videollamada. Diana, muy buenos días, o ya muy buenas tardes, que ya has pasado a la 1 del mediodía. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, hoy es Día Internacional, es una celebración que viene marcada en el calendario porque es la UNESCO la que quería conmemorar este día, o ponerlo sobre todo de manifiesto, que muchos niños sufren desgraciadamente ese acoso escolar. Algo que quizás antes se veía como son cosas de niños y que desgraciadamente no es así. Vamos a hablar del bullying en España, de la violencia en las aulas. Desgraciadamente en España se siguen produciendo, a pesar de que se intenta concienciar a todo el mundo. Pues sí, desafortunadamente es un fenómeno que diariamente, ¿no?, vemos en las líneas de ayuda de Fundación ANAR. Pues miles de niños al año se acercan para contarnos esta problemática. En concreto, en el año 2021 hemos atendido
29.000 peticiones de ayuda en relación a acoso escolar. Por tanto, es un tema que todavía nos debe de preocupar. Es verdad que hay mucha sensibilización, mucho más que en tiempos pasados, donde efectivamente se pensaba que esto era un juego de niños y se miraba para otro lado. Desafortunadamente han sucedido, bueno, pues hechos muy desagradables, casos muy concretos que han saltado a los medios de comunicación con un desenlace fatal, que han alertado muchísimo, ¿no?, a toda la ciudadanía de que esto, desde luego, es un tema muy grave, que tiene consecuencias muy tremendas para las personas que lo están sufriendo y que evidentemente cuanto más se cronifique la situación, pues las consecuencias van a ser peores, ¿no? Y que hay que lanzar también un mensaje de esperanza, porque una persona que es víctima de acoso escolar, si recibe la atención necesaria, el apoyo por parte de la familia, por parte del centro escolar para frenar esa situación de acoso, pues evidentemente puede salir reforzado, ¿no? Pero evidentemente se necesita todo ese apoyo. Ujú. Eh, eh, yo tengo aquí el dato que daba este primer informe mundial de esta ONG, donde decía que de cada 10 niños sufren, de cada 10, 7 en nuestro país sufren algún tipo de acoso o ciberacoso. Son cifras, estamos hablando de un 70%. Sí, bueno, nosotros también manejamos, digamos, mucha información a través de esos contactos, ¿no?, recibidos en las líneas de ayuda, y luego también hemos lanzado recientemente un informe Fundación ANAR con Fundación Mutua Madrileña, porque hemos ido también a los centros escolares y hemos encuestado a alumnos de distintas comunidades autónomas y nos han respondido, ¿no?, más de 5.000 encuestados, y desde luego nos encontramos un panorama pues donde todavía aproximadamente 1 de cada 4 menores de edad reconoce, ¿no?, que hay una situación de acoso escolar que es conocida por ellos en el aula, y 1 de cada 4 también reconoce haber podido participar en una situación de acoso escolar y a lo mejor no era muy consciente del daño que estaba generando a un compañero, ¿no? Entonces es un tema que está muy presente todavía, que además hay una influencia muy grande últimamente en todas las formas de violencia que procede de la tecnología, que dentro que la tecnología es muy virtuosa y gracias a la tecnología las líneas de ayuda de ANAR también pueden apoyar a muchos menores de edad que lo están pasando mal, pero sin embargo hay mucho riesgo y también nuestros menores de edad permanecen muy atentos a modelos de referencia donde se percibe mucha violencia, ¿no? Entonces, bueno, pues esto está ahí, además pues muchas veces cuelgan escenas tremendas, ¿no?, de violencia que graban, incluso en el contexto escolar, cómo someten a otro compañero, ¿no?, una situación muy vejatoria. No solo, por supuesto, cuando hablamos de acoso escolar hablamos de agresiones físicas, que es como lo más visible, sino que en ocasiones, y esto ha subido muchísimo con respecto a los años anteriores, estamos hablando de insultos, de amenazas, de burlas hacia el propio menor de edad o su familia, ¿no? Entonces, es una situación pues complicada, porque además genera mucho estrés, mucha indefensión aprendida a la persona, y se forja un poco el rol de víctima, que es lo que queremos empoderar a la persona, ¿no? Trabajar, que no tenga que tener esa respuesta pasiva, porque al contrario, le podemos ayudar, y para eso están las líneas de ayuda de ANAR, ¿no?, para ayudar a los menores de edad, a sus familias, que puedan conseguir una respuesta, que en el centro escolar se les escuche y que esta situación quede atrás y evidentemente puedan ir con toda la calma, ¿no?, al centro escolar, que es lo que tiene que ser. Desde ANAR, y en este caso también se pone, bueno, pone aquí que nuestro objetivo es un mundo en el que todos los niños y niñas y adolescentes tengan derecho a que su voz sea escuchada sobre las situaciones de vida que les afecten. Y una de las cosas que estaba leyendo en este informe, decían que muchas veces, o casi siempre, la víctima no lo dice porque se siente culpable, como responsable de lo que le está pasando. Que si le está pasando algo es porque es por algo de la que ella es responsable, cuando sería todo lo contrario. Claro, pero sucede mucho, ¿no?, con todas las personas que son víctimas de alguna forma de violencia. Hoy hablamos de acoso escolar, podemos hablar de violencia de género, de maltrato intrafamiliar.
es decir, de abuso sexual, agresiones sexuales, bueno, pues al final acaba calando, ¿no? Ese mensaje de, bueno, será por algo que he hecho yo, por una cuestión que es responsabilidad mía, cuando sabemos que efectivamente es todo lo contrario, porque además uno de los motivos que más aluden las propias víctimas con las que hablamos todos los días es que el principal motivo para sufrir esas agresiones es ser diferente al grupo en algún aspecto, ¿no? Y todos somos diferentes porque todos somos únicos y tenemos características únicas, ¿no? Entonces, evidentemente eso es enriquecedor, pero vivimos en un mundo todavía, ¿no? Que existe este concepto equivocado, que somos muy competitivos y que se tiende a rechazar, ¿no? Al que no entendemos por alguna característica. Incluso otra de las cuestiones que te hace víctima de ese acoso escolar, según nos comentan, es destacar porque tienes buenas calificaciones escolares, ¿no? Entonces, quiero decir, estamos hablando incluso de aspectos positivos que son mal vistos por el resto del alumnado. Al final es un trabajo dentro de, primero, en el seno familiar, ¿no? De lo que es la tolerancia, respetar las diferencias, incluir todo y a todos. Entonces, eso tiene que ver también mucho, ¿no? Con la educación en esos valores de tolerancia, igualdad, respeto, comunicarse para resolver diferencias. Si hay algo que no nos gusta, poder acudir a las fuentes adecuadas, en este caso acudir al profesorado, ayudar a un compañero, ¿no? Son cuestiones muy básicas, pero que es importantísimo hablar con nuestros hijos e hijas desde edades muy tempranas. Uh-huh. Aquí estaba, entre la documentación, estaba leyendo, por ejemplo, motivos de agresión. Vemos, hay cosas que no cambian, que parece que se mantienen. Que la mayoría de los casos, un 56,5%, es por tu aspecto físico. Lo que siempre un poco decíamos, aquel porque es más bajito, aquel porque es más gordito, por si quieres llamarlo así, o por lo que sea, pero por algo de su aspecto físico. Brackets, o porque es más guapo o guapa y también es más llamativo. Es decir, por todo puedo diferenciarme, porque soy más llamativo, por mi manera de vestir, efectivamente, y eso es lo que el grupo rechaza. Eres diferente, incluso a lo mejor destacas más y te rechazo por esa característica. Ay, perdón, he perdido el sonido. No, no le estoy escuchando. A ver, Diana. Ahora otra vez. Ay, Vamos a poner las pilas nuevas. Diana, a ver si ahora me puedes escuchar. Me dices, a ver. ¿Vale? Como decíamos, después de este cambio de pilas del micrófono, dime si me escuchas ahora, ¿vale? Ahora me dices. Como decíamos, estamos hablando de estadísticas que tenemos motivos de agresión por el aspecto físico o por las cosas que hace o dice, son quizás la mayoría de los casos. Pero también tenemos, por ejemplo, por sus gustos o cosas que le interesan, un 23,4% de los casos vienen producidos por eso. También tienen problemas psicológicos, un 17%, por ser de otra cultura, raza o religión, un 19,6%, por tu orientación sexual, un 16,1%, en fin, que hay muchos motivos. Pero aquí, sobre todo, dentro de un caso, hay que mirar que no solo hay una víctima y hay un agresor, es que hay más partes. Por ejemplo, un público que ve o que actúa dándole quizás más apoyo al maltratador que a la víctima, por esto en redes sociales y demás, y sobre todo las familias. Vamos a intentar un poco recomponer este puzzle. Diana, cuéntame un poco los agentes que participan en un caso de una agresión. Pues efectivamente, al final estamos implicados todos en esa escena del acoso escolar, porque es desde la sociedad en su conjunto, porque esto es un fenómeno
multifactorial y multicausal. Todos somos parte, los medios de comunicación tienen un papel importante también, ¿no? La sociedad, desde donde se construye la cultura. Entonces, si estamos hablando del contexto escolar, no solo estamos hablando de una persona o varias que son víctimas y de un agresor o varios, son los espectadores, como usted muy bien decía, ¿no? Porque son las personas que están presenciando esa situación de acoso escolar, que saben y que tienen mucha información y que incluso a veces le pueden reír las gracias al agresor o posicionarse o silenciar la situación de acoso escolar y no pedir ayuda. Por eso decimos que hay que actuar en prevención con nuestros hijos e hijas para que sean solidarios si esto les ocurre a algún compañero. Y luego, dentro del contexto escolar, evidentemente, pues todos los agentes también que existen a nivel educativo, desde el propio profesorado, ¿no?, que tiene ese papel tan clave, el tutor, ¿no?, que muchas veces, bueno, pues identifica esas señales de riesgo y tiene esa sensibilidad y esas competencias emocionales para salir al paso, porque un menor de edad está más aislado, o le ha visto, ¿no?, que frecuentemente está más melancólico, tiene un cambio de actitud o se le pierde el material escolar, bueno, pues miles de sintomatologías a las que hay que salir al paso. Desde luego está orientación escolar, jefatura de estudio, dirección, hay muchos recursos dentro del centro escolar. Y luego, por supuesto, el papel clave, muy importante, de las familias, porque las familias muchas veces pues son las últimas en enterarse, ¿no?, de que su hijo o hija está siendo víctima de este acoso escolar. Porque nos falta también esa parte que es Diana, normal. me dicen las familias que muchas veces son los últimos que se enteran de que están sufriendo acoso escolar o de que su hijo o su hija está agrediendo o está llevando a cabo un acoso o un acto de violencia contra otro alumno o alumna. Sí, las dos cuestiones, ¿no? Efectivamente, las familias tienen un papel fundamental para apoyar si nuestro hijo o hija está siendo víctima de ese acoso escolar, identificar, salir al paso, abrir la comunicación, porque los menores de edad tardan entre 13 y 15 meses en atreverse a comunicarlos cuando son víctimas. Y luego, cuando hablamos de la familia, ¿no?, del menor de edad que también tiene esas actitudes violentas, y como hablamos de menores de edad hay que tener toda la precaución, porque todavía estamos hablando del contexto de medidas reeducativas. Todavía esta situación se puede reconducir, se puede trabajar. Por eso desde aquí siempre pedimos que se valore tanto a las víctimas como a los agresores y que se les dé tratamiento tanto a unos como a otros, porque un menor de edad que tiene conductas violentas, agresivas, muchas veces ha podido ser víctima de ese acoso escolar en propia carne, lo ha podido sufrir, o ha podido ser víctima de alguna forma de violencia, o bien está empapándose de violencia porque procede a través de la tecnología, ¿no? Y entonces ahí sí pedimos también a los padres y a las madres que tengan ese, digamos, responsabilidad o control con el uso de la tecnología que hacen sus hijos e hijas, porque se pueden prevenir también muchas formas de violencia. Y desde luego la familia, cuando hablamos de que nuestro hijo tiene actitudes de violencia, nos llaman desde el centro escolar para acudir a esa reunión, pues evidentemente tenemos que prestar toda la atención para ver qué podemos hacer para que nuestro hijo reconduzca esa situación, si hay que llevarlo a un profesional y que evidentemente repare el daño. Entonces, Diana, por lo que me estabas comentando antes también del profesorado, de las herramientas que tienen dentro del colegio o el instituto, es que muchas veces vemos que el recurso acaba con expulsar al agresor durante una semana, 2 semanas, pero vuelve de nuevo. O la víctima acaba cambiando de centro. Entonces parece que algo falla. No sé si el profesorado tiene todas las herramientas necesarias para poder llevar a cabo o poder actuar bien sobre la raíz del problema. Bueno, existen reglamentos internos dentro de los centros escolares, ¿no? Entonces, es ahí donde, dentro de cada comunidad autónoma, siempre pedimos que existiera un protocolo conjunto para todas las comunidades autónomas y así saber muy bien qué se recoge. Pero bueno, son muy parecidos ese reglamento interno y es verdad que depende muchísimo de la implicación, ¿no?, del propio profesorado también, que identifiquen a tiempo, que tomen todas las medidas, que evidentemente no se vuelvan a producir
las situaciones de acoso escolar y que la víctima, la persona que ha sufrido o las personas esta situación puedan ir con total bienestar y con todas las garantías al centro escolar. Y eso es lo que hay que perseguir. Efectivamente, que haya una convivencia agradable y que nadie tenga que estar sufriendo todas las consecuencias que esto conlleva, que son muy graves, ¿no? Entonces, que se resuelva la situación dentro del centro escolar es lo deseable, que la víctima desde luego no tenga que cambiarse a otro centro escolar. Muchas veces, de hecho, encontramos, ¿no?, que la víctima se cambia a otro centro escolar y puede volver a vivir una situación de acoso escolar en otro centro escolar. Por tanto, si es posible que se resuelva dentro de este centro escolar, que se empodere también, ¿no?, que haya un trabajo para la persona que ha sufrido ese acoso escolar, de autoestima, de resolución de conflictos, de asertividad, de decir no. Es decir, que la persona también tenga sus fortalezas para afrontar cualquier desafío y que desde luego haya un apoyo por parte del centro escolar inmediato cuando una persona está sufriendo ese acoso. Pues Diana, gracias por estar hoy con nosotros para hablar en este Día Internacional, pero sobre todo pues poniendo una realidad que desgraciadamente se sigue produciendo en las aulas, pero que hay que afrontarlo de otra forma, porque el problema persiste y hay que tratarlo, y hay muchos agentes que tienen que intervenir, las familias, tanto de la víctima como del agresor, el profesorado, el centro educativo y también especialmente los compañeros de ese aula, que tienen mucho que hacer y mucho que pueden ayudar para que esos casos no se repitan. Pues muchas gracias, Diana. A ustedes, y ya saben que estamos aquí al otro lado de las líneas de ayuda de ANAR, nos pueden llamar 24 horas cuando lo necesiten. Muchas gracias. Muchas gracias. Como decíamos, desde la Fundación ANAR, de esta ONG que trata y que actúa y que especialmente intenta sobre todo pues que ayudar en casos de violencia y de acoso escolar. Bueno, son ya menos cuarto casi. Vamos a recordar también, dentro de la celebración del Día de Todos los Santos, lo hablábamos aquí con la Hermandad de la Virgen del Carmen, uno de los actos que han querido implicar también en esta fecha de Todos los Santos, es un rosario vespertino con una procesión de la Virgen del Carmen. Bueno, pues por segundo año se repitió, por segundo año se realizó, y vamos a ver lo más destacado de esa jornada. Lo celebramos porque la Virgen del Carmen la que ayuda a las almas a salir del purgatorio, y claro, llevamos el segundo año, el año pasado salió bien y este año pues esperemos que salga también bien. Sobre todo ya estamos ahí en vistas de lo que es el inicio de esa coronación, que es lo que todos estamos esperando, y no podíamos faltar a la cita, así que encantado de estar aquí y de rezar por nuestros difuntos y pedirle a la Virgen del Carmen que nos ayude en todo lo que tenemos por delante.
Salve María, llena eres de gracia. Salve María, llena eres de gracia. Entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, que te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita. Que te salve María, llena eres de gracia. Bueno, pues con esa imagen de la Virgen del Carmen nosotros vamos a poner el punto y final a esta edición de Como en Casa. Son ya las 2 menos 5, así que tiempo para simplemente desearles que mañana vuelvan a estar con nosotros, porque a partir de las 11 estaremos en directo aquí en Radio y Televisión Marbella, en un nuevo programa de Como en Casa, con más invitados, más temas que contarles, así que ya queda menos para que mañana volvamos a estar con todos ustedes. ¡Hasta luego!